No disfrutamos de la gente que salió con los esquíes. Tenemos aquí sí, un vídeo en la esquina de un tío ahí esquiando sí, en la hemos esquina. visto, toda España ha visto fotos de Madrid nevado en los Con trineos con Trineo perros. con perros, eso a mí me sorprendió. Ese hombre estaba bien preparado para un apocalipsis zombie. Bueno, estamos ya conectándonos con todos nuestros amigos seguidores de estos directos desde la librería Alberti, encuentros en Alberti a domicilio. Comenzamos nuestra programación este año. Bueno, el inicio de curso ha sido un poco alborotado. Ahora hablábamos con Luis G. Martín y con Miguel Ángel Hernández, que justamente son los dos escritores con los que esta tarde vamos a hablar de los inconvenientes y de la belleza de la nieve, de la belleza terrible aquí en Madrid. Muchas gracias a todos los que os estáis conectando. Es un gusto ver tanta gente desde casa por ahora y bueno, por un tiempo todavía, ¿no? Todavía nos queda un tiempo un poco más de redes, de pantallas y, en fin, cuando volvamos a encontrarnos en la librería Alberti en las presentaciones, esto va a ser una bacanal, yo creo, ¿no? Bueno, estamos aquí para presentar El don de la siesta de Miguel Ángel Hernández, que salió hace muy poquito, justamente a principios de año, ¿no? Y bueno, pues viene a acompañarlo Luis G. Martín, que también tiene un libro nuevo, 100 noches, por el cual ha recibido el Premio Real de Novela. Salió a finales del año 2020, en diciembre del año 2020. Tenemos pendiente una firma aquí de ejemplares o una presentación, una conversación que me encantaría. Y ha sido esta feliz circunstancia de Miguel Ángel Hernández, que vive en Murcia, pero ha hecho este salto a Madrid, no sé muy bien cómo ni por qué, pero la librería Alberti, en coalición con Anagrama, con la editorial Anagrama, que también se nos han unido por aquí, pues bueno, hemos podido felizmente celebrar esta presentación, esta conversación alrededor de un libro pues muy curioso, ¿no? Donde por fin la siesta se pone en su lugar, ¿no? La siesta, algo tan no solamente tan idiosincrásico aquí en España, sino algo tan con tan mala prensa, ¿no? Que ha tenido siempre dormir la siesta y todo esto. Así que muchísimas gracias a los dos y es un placer escucharos. Esta es vuestra casa, ya lo sabéis. Pues muchas gracias, Lola, muchas gracias a la librería, que es verdad que yo es la primera vez que la veo en esta nueva disposición, sin gente, y por un lado, bueno, pues produce una cierta tristeza, pero por otro lado sabemos que esas sillas volverán a ponerse, volverán a llenarse y volveremos a estar aquí. Yo creo que hay mucha parte de esto, a mí me gustaría que ahora Miguel Ángel nos hablara de ello, hay mucha parte de lo que cuenta el don de la siesta que puede tener algo que ver o mucho que ver con la pandemia y con lo que nos está pasando. Pero yo querría arrancar de dos maneras. Por un lado, diciendo que esta colección de los nuevos cuadernos Anagrama es en todos los sentidos una colección ejemplar, porque son ensayos breves, accesibles a muchísima gente a la que el ensayo todavía le sigue dando un poco de miedo, que trata de desmitificar y de abordar temas absolutamente diversos, que aparte como objetos yo creo que son maravillosos y que tienen una serie de autores, como es el caso de Miguel Ángel, de primera línea y en plena efervescencia. En segundo lugar, lo que querría es, teniendo mi minuto de gloria y pidiéndole a Miguel Ángel que reconozca que fui uno de los instigadores para que escribiera El don de la siesta. ¿Estoy mintiendo o no? No, señoría. Bueno, lo primero también muy buenas tardes a todo el mundo allende las redes y muchas gracias a la librería Alberti por acogernos y especialmente a Luis G por a presentar este libro en estos tiempos tan extraños y respondiendo a la pregunta si fuiste uno de los instigadores. De hecho, uno de los que realmente me hizo tomarme en serio que se podía escribir sobre esto, ¿no? Recuerdo el tuit
@SilviaSS, públicale un cuaderno a Miguel Ángel con las siestas, que fue pues una de los acicates para que realmente empezase a plantearme que esos tweets que yo escribía ya cada vez menos, ¿no? Antes de acostarme a dormir la siesta, podían tener otra vida, ¿no? Cuéntales un poco a Sí, sí. aquellos que a lo mejor no te conocen en Twitter, cuál es la mecánica. Pues la mecánica es muy sencilla, es que antes de dormir la siesta, un día se me ocurrió poner un tuit como, no sé, la siesta de la democracia, el día de las elecciones, o por agua, por siesta y por mar. Eran tweets o que tienen que ver con la realidad, con la actualidad del momento, o que tienen que ver con la literatura. Pues no sé, vine a esta cama porque sabía que aquí me esperaba mi siesta, o 100 años, tiempo después, ante el pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría la tarde que su padre lo llevó a dormir la siesta, ¿no? Eran como tweets humorísticos, ¿no?, que yo escribía como a las 3 de la tarde, cuando ya me recluía mis aposentos en pijama y bajaba las persianas para dormir. A veces me estaba como pensando en la ocurrencia y pasaba la siesta en vela, pensando en qué iba a decir, ¿no? Y se convirtió casi en una especie de rutina, ¿no?, de todos los días, el tuit de la siesta, ¿no? Cuando Luis me dijo eso, y algunos amigos también, Bruno Galindo también me insistía bastante, haz algo con esos tweets, pues yo los descargué, vi que había como 2.500. 2.500, sí. Las siestas dan para mucho, no son 100 noches, son más de 100 siestas, ¿no? Y muchos de ellos eran, pues nada, tontería, no tenían mucho sentido, más allá de ese momento en el que surgieron, ¿no?, del comentario a la actualidad, de la broma, ¿no?, y que tenían el sentido de que uno se los encuentra a las 4 de la tarde en el timeline, que es a la hora de la siesta, ¿no?, pero fuera de eso estaba como descontextualizado, ¿no? Y fue cuando empecé a pensar que a lo mejor lo que tenía que escribir lo que tenía que hacer no era publicar esos tweets, sino escribir un libro. A lo mejor esos tweets funcionan más en un calendario de estos, un taco de siestas, ¿no? Pues cada día una siesta, ¿no? Pero el tiempo del libro era diferente al tiempo del tweet. Un anuario de siestas, un siestario. Sí, sí. Hay algunos que están aquí recogidos: vendrá la siesta y tendrá tu cama, siesta permanente revisable, guardar siempre una siesta en la recámara. Es decir, algunos de los que él cita cuando cuenta en la introducción ese previo de Twitter, bueno, ese previo que no es previo porque sigue haciéndolo. Yo creo el otro día me suena que con el Capitolio hubo alguno que me gustó mucho, o sea que cada vez menos, porque es cierto que el libro me ha liberado un poco de la presión, porque antes sí que era, ¿qué hago? Se me pasaba a las 4 al final no dormía la siesta pensando en el tuit que iba a poner. Digo, esto ya empieza a ser contraproducente. Fíjate que eso no lo había imaginado, que pudieras incluso tener un cierto insomnio provocado por los tuits. Claro, porque es que al final dices, ¿qué pongo hoy, no? Y hay días que no están para siestas también, ¿no? Que eso es importante, porque al final el libro es un libro también muy con un tema que según el contexto no está el horno para siestas. Ese mañana te lo dedico. No está el horno para siestas, es verdad. Hay días que dices, depende de la noticia, de quién haya dimitido, quién no, de cómo está el patio, pues no está la cosa para siestas, ¿no? Y al final era como una especie de ansiedad la que me daba lo del tener que escribir el tuit, ¿no? Y creo que en cierto modo escribí el libro también para liberarme de tener que estar ahí fijo al pie de la siesta. Bueno, yo les quiero decir que cuando me enteré de que finalmente Miguel Ángel iba a publicar un libro sobre la siesta, que se titulaba El don de la siesta, y que tiene un subtítulo, que es Notas sobre el cuerpo, la cama y el tiempo, no sabía muy bien lo que me iba a encontrar, porque efectivamente partíamos, como él acaba de contar, de una serie de tweets humorísticos, ingeniosos, una especie de canto a la siesta, y como conozco a Miguel Ángel, pues me podía esperar que siguiera en ese tono y que hubiera construido un ensayo amable, humorístico, no sé si un recopilatorio de tweets, pero sí algo en ese sentido más ligero. Y sin embargo, cuando me puse a leerlo, me di cuenta de que
de que no era así, y quien espere en este ensayo encontrar solo algo ligero, pues se va a llevar una sorpresa, una grata sorpresa. Porque en contra de lo que podríamos pensar, puesto que la siesta, a pesar de todo, y tú hablas de ello en el libro, sigue teniendo una cierta mala prensa, Miguel Ángel cuenta, por ejemplo, que los entrenadores deportivos recomiendan, entre otros muchos, pero los entrenadores deportivos recomiendan a las figuras de alto rendimiento, a Cristiano Ronaldo, a Usain Bolt, que duerman siesta, pero como decir dormir la siesta es algo como que tiene esa mala prensa y que es muy cutre, lo llaman periodos de recuperación controlado, PRC, casi PCR, casi PCR, pero periodos de recuperación controlados, es decir, la siesta sigue siendo algo todavía que a uno le pone el sello de holgazán. Y sin embargo, lo que Miguel Ángel hace en el don de la siesta es darle densidad a la siesta, es decir, hacer un ensayo realmente serio en el que aborda toda una serie de temas que yo me gustaría que él ahora nos repasara, y que hay uno en el que yo querría que habláramos un poco más en esta breve presentación, que tienen que ver con aquellas cosas que se han escrito sobre la siesta o sobre ese descanso, que tienen que ver con el espacio y que tienen que ver, y este es del que me gustaría que habláramos un poco más, con el tiempo, con cómo la siesta rompe el tiempo y rompe la vida, esto que llamamos vida moderna, que ya no es tan moderna, pero que es la vida disparatada que llevamos. ¿Cómo fuiste? Es decir, cuando ya decides que no vas a publicar solo los tweets, sino que quieres adentrarte, ¿cómo procedes? Tú no habías leído ya cosas sobre siestas, no eras un erudito un siestólogo, de la siesta, no era un siestólogo. No, realmente cuando yo descarto hacer esa recopilación de tweets, pues empiezo por leer algo de la siesta. Yo era amateur de la siesta, simplemente practicante de la costumbre, y tenía como muchas siestas guardadas en la memoria, y había teorizado tontamente pues estas cosas que uno teoriza de su vida cotidiana, ¿no? Pero no había leído sobre la siesta. Entonces, pues como profesor de historia del arte, hice mi metodología de investigación y empecé a investigar pues ensayos sobre la historia de la siesta, sobre la antropología de la siesta, sobre los fundamentos neurológicos de la siesta, y hice ahí como una prospección, sí, sabiendo en todo caso que eso no iba a ser un gran ensayo. También tenía claras las dimensiones, ¿no? Que se pudiera leer casi en una siesta, ¿no? Porque no tiene tampoco sentido, o no tenía mucho sentido, escribir un tocho sobre la siesta, ¿no? Y fui como empezando a mapear el territorio, y de las primeras cosas que me llamaron la atención fue el hecho de cómo frente a esa idea popular que tenemos todos de la siesta como algo perezoso, vinculado con el sur, con la vagancia, ¿no? Pues con el calor, ¿no? Pues en los últimos años había como toda una serie de teorías, ¿no? Que hablaban de la necesidad de incorporar eso a los sistemas de trabajo contemporáneos, ¿no? Teorías, hay que decirlo, extranjeras también. Sí, todo anglosajón, ¿no? Las teorías, claro, uno dice, bueno, la siesta cosa española, pero las teorías del sueño, del higienismo del sueño, todo en el contexto norteamericano, ¿no? Y identifiqué como tres lugares en los que la siesta comenzaba a ser algo fundamental, ¿no? Uno era el de la industria del bienestar. Las teorías de Matthew Walker, del libro este que cito en el ensayito de ¿por qué dormimos? ¿Por qué dormimos? Las teorías de Darian Leder, ¿por qué no podemos dormir? ¿No? Hay como toda una serie de libros, ¿no? Donde hablan de la necesidad de la siesta y de la biología de la siesta, ¿no? La teoría viene a ser que estamos programados neurológicamente para dormir la siesta, ¿no? Que desde la aurora de los tiempos al mediodía el cuerpo necesita un reseteo, ¿no? Por decirlo de algún modo, como un pinchazo de energía para seguir trabajando. Claro, lo que vienen a decir estas teorías del sueño es que es necesario dormir la siesta, ¿no?
que es casi un imperativo del bienestar, ¿no? Como es necesario beber 3 litros de agua o comer 3 piezas de fruta, ¿no? Y entonces si no duermes la siesta estás haciendo algo mal con tu vida, ¿no? Entonces esa serie de teorías de la industria del bienestar pues empiezan a ser aplicadas por el capitalismo avanzado, ¿no? Si los cuerpos se cansan al mediodía, eso quiere decir que son menos productivos, ¿no? Vamos a aprovechar esas ideas para integrar la siesta dentro de la productividad, ¿no? Entonces, sobre todo las empresas de Silicon Valley comienzan a introducir pods de siesta, espacios para la siesta, momentos para la siesta, para resetear a los trabajadores y que sigan siendo productivos, ¿no? Eso tiene que ver un poco con... Esto a lo mejor también tiene que ver, lo estoy pensando ahora, con aquella moda que no debe ser moda, aquello que hicieron los japoneses hace unos años de que habrían hoteles que tú alquilabas solo durante... no eran ni siquiera hoteles, eran espacios en los que tú te tumbabas... Te tumbabas un segundo. 20 minutos o 5 minutos o 10 minutos para poder descansar. Claro. Sí, tiene que ver con que la siesta es un nicho de mercado. En el fondo, la siesta es un nicho de mercado, ¿no? Todo el capitalismo avanzado integra todo lo posible dentro de la mercancía, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, con el mercado, pero sobre todo con la manera en la cual con un modo de entender el cuerpo como una máquina, ¿no? El cuerpo que se cansa, se recarga media hora y sigue siendo productivo, ¿no? Como si fuésemos un teléfono que con una carga rápida pues ya aguantamos hasta la noche, ¿no? Los americanos llaman a eso power nap, ¿no? La siesta energética, ¿no? Y el sentido de cargar las baterías es como muy, muy literal, ¿no? Entonces esa necesidad se convierte en pues una conquista de la productividad. El tiempo de la siesta deja de ser el tiempo propio para ser el tiempo de productividad, ¿no? Las empresas ya prevén ese tiempo como un tiempo que puede ser aprovechado, ¿no? Y la otra pata, ¿no? El bienestar, la productividad, la otra pata es la mercancía, ¿no? Pues, al mismo tiempo, la siesta puede ser algo también, como decías, un nicho de mercado, ¿no? Se puede aprovechar la siesta para pues esos hoteles de dormir siesta, los cafés. En España se inauguró un Napuchino para hacer una pequeña siesta o siesta and go. Los hoteles de siesta o los bares de siesta no han tenido mucho éxito porque a la gente le gusta dormir la siesta en su casa. Al final no nos gusta a lo mejor dormir en las casas de los demás o en los bares, ¿no? Pero es como un nicho de mercado, ¿no? Empieza a ser algo vendible, casi como una mercancía, ¿no? Algo tagueable, ¿no? Y para eso tienes que cambiar, o hay que cambiar, por supuesto, la imagen del siestero, ¿no? El siestero ya no puede ser un señor o una señora que se le cae la babilla así como se duerme la siesta, sino pues tiene que ser un hipster que quede bien en cámara, que haga napping en lugar de dormir la siesta, y con las manos así y el té humeante y el ukelele al lado para que quede todo bien en cámara, y claro, se acaba convirtiendo también en algo vendible, ¿no? Y es contra ese tipo de siesta, como imperativo del bienestar, como herramienta de la productividad y como mercancía, contra la que escribo este libro, ¿no? Eso me lo encuentro, no me lo imaginaba, pero es contra la que escribo este libro, que es un elogio de otro tipo de siesta, que es la siesta viciosa, culpable, que no tiene que ver con la productividad, sino con el hedonismo, ¿no? Sin glamour, sin glamour ninguno. Sí, puede ser con el pijama de rayas. Siempre con el pijama. O sea, es lo menos glamuroso porque es lo que haces después de comer, cuando el cuerpo está haciendo la digestión, cuando se te escapan los pedos, cuando estás en el proceso de máxima conexión con la biología, ¿no? Entonces, ese tipo de siesta es la que intento como reivindicar, pero sobre todo como una interrupción en el día, que es una interrupción vinculada con el placer, ¿no? Hacer siesta no por ser más productivo, luego evidentemente es más productivo, pero a veces te levantas atontado y no tampoco eres tan productivo después, ¿no? No es algo que sea un imperativo, no lo haces porque te obligan, sino simplemente porque te produce placer, ¿no? Después de comer, o a cualquier hora, hay muchas siestas, podemos hablar de eso, ¿no? Es verdad. Pero es algo que sirve para desconectar, ¿no? Es una especie de abandono, el ponerse en modo avión, modo siesta, sin que sea un fin en sí, un medio para un fin, ¿no?
esa siesta mercantilizada es un medio para un fin, ¿no? La siesta que intento defender yo, o la siesta que dormimos habitualmente, es la siesta porque nos gusta, ¿no? Y eso me parece revolucionario, con todas las comillas que uno quiera ponerle, ¿no? Porque es hacer algo que no da ningún tipo de rédito, ¿no? Que es algo que es un gasto sedentario que no produce nada, ¿no? En una sociedad donde todo tiene que servir para algo, hacer algo que no produce nada, me parece que por lo menos contraviene mucho la lógica del sistema, ¿no? Yo te voy a contar una cosa que no creo que no te he contado nunca, o a lo mejor sí, porque hemos hablado algunas veces de las siestas. En mi trabajo, o sea, en el trabajo que tenía antes, en una editorial, yo pasé muchos años de mi vida en los que tenía un problema, pues casi diría de narcolepsia, porque independientemente de que hubiera dormido mucho por la noche, de que estuviera descansado, cuando llegaba después de comer, y yo tenía horario partido, con lo cual tenía que seguir trabajando, había épocas muy largas, y ocurrió durante años, en los que me quedaba dormido en el puesto de trabajo, con lo cual lo que hacía era me iba al cuarto de baño, me tumbaba y dormía, pues lo que yo no creo que sea una siesta, porque yo también soy partidario de las siestas largas, pero sí que es verdad que independientemente de la siesta como placer, hay veces que la siesta para mí es una auténtica necesidad, no es solamente un lujo. Sí. ¿De cuánto estamos hablando, Miguel Ángel? De siesta. Bueno, depende. Esa siesta necesaria es, a veces son 5 minutos, 10 minutos. Yo desarrollé también un tiempo que estuve trabajando en una universidad privada que no me dejaba, que tenía que estar ahí fichando, y después de comer estaba frente al ordenador. Desarrollé la técnica de estar apoyado, así como estudiando, sin que se me fueran las manos. Tú creías que yo estaba estudiando, ¿no? Pero estaba durmiendo. Y no sé cómo, porque pegaba la cabeza y en ese momento ya me despertaba. Pero vamos, yo podía estar 15 minutos así, y tú no sabías nunca que estaba durmiendo, ¿no? El otro día vimos a Clinton durmiéndose en la toma de posesión de Biden también. Bueno, es que eso los japoneses esto lo llaman inemuri, ¿no? Que es la siesta o el sueño en público, que no está mal visto, ¿no? Porque se supone que si te duermes en público es porque has trabajado duro, ¿no? Si alguien se duerme en clase en Japón no pasa nada, porque se supone que no es que haya estado jugando hasta por la noche, sino que ha estado trabajando, o que ha estado preparando cosas, ¿no? Igual que si los políticos se duermen, o incluso en una comida familiar. Si alguien se duerme es por alguna razón, no lo despertéis si no es necesario, ¿no? Y está bien visto, ¿no? Si alguien se duerme en público en España es un perezoso, ¿no? Y todo esto lo decía porque hay momentos en los que es necesario, en que tienes que desconectar o el cuerpo no puede, ¿no? Incluso estás sin cerrar los ojos, pero estás como zombie, esos momentos desde las 3 hasta las 3:30, 4, que no estás haciendo realmente nada, ¿no? Esa es la siesta necesaria. Ponle 20 minutos, ¿no? Esto en Murcia lo llamamos clisarse. ¿Clisarse? Sí, hacer echarse un clis. Bueno, un cli, como decimos en Murcia. Echarse un clis, que es como eclipsarse, abandonarse, ¿no? Quedarse traspuesto, ¿no? Pero es como echar un clis. Y son 10 minutos más o menos, ¿no? A mí esa siesta en algún momento me salva, ¿no? Pero la siesta regia para mí son 90 minutos, 1 hora y media, que es la siesta realmente en la que tú haces como todo el proceso del sueño y vuelves a entrada y salida, ¿no? Que ya sales como al nuevo día. Si se te va un poco de madre, pues te tomas un café y unas tostadas después, y ya la tarde remonta. La tarde está. Yo debo decir, lo he dicho ya, que hay dos cosas que me parecen admirables del don de la siesta. Admirables me parecen muchas más, pero especialmente originales y especialmente interesantes y especialmente relevantes, que es la reflexión que Miguel Ángel hace sobre el lugar y sobre el tiempo. Del tiempo ya nos ha apuntado algo, esa idea de que esta vida en la que estamos sometidos continuamente a una productividad continua y en la que sentimos culpa cuando estamos perdiendo, y que usamos ese verbo, de hecho, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos para algo que no va a tener
un resultado contante y sonante, sea monetario o no. En ese mundo, el poder dedicar un tiempo especial a descansar, a soñar, a esto que se dice, a uno mismo, es un tiempo ganado. ¿Tú crees que en 2020, en el que nos ha cambiado tantas cosas y que nos ha permitido a mucha gente reorganizar sus horarios, puesto que hemos teletrabajado, hemos tenido confinamientos, ¿tú crees que si pudiéramos hacer una medición, si el CIS hiciera una medición de las siestas, habría cambiado? Es decir, ¿crees que en algunas cosas, y concretamente en la siesta, la pandemia nos ha ayudado a vivir más lento y a vivir mejor? Sí, no. Es cierto que ha trastocado nuestro tiempo, ¿no? La pandemia ha trastocado el tiempo, pero como en dos sentidos, ¿no? Aparentemente todo se ha frenado, ¿no? Es la sensación que tenemos, estamos en un impasse, tiempo suspendido, el tiempo de la incertidumbre, ¿no? No se le ve la punta, como se dice en Murcia, no se le ve el futuro, es como un presente expandido muy fijo, ¿no? Entonces parece que se ha frenado el tiempo, pero por otra parte nuestra experiencia doméstica se ha acelerado constantemente. El primer confinamiento, sobre todo, fue como mucho más evidente. Se llenaron las casas bueno, todavía siguen, algunas convertidas en platos de televisión, gimnasios, restaurantes, no sé, de todo, ¿no? Bares, lo hacíamos todos. Bares. En el fondo, lo que pasó fue como una aceleración absoluta de ese tiempo doméstico. Fue como si todo el tiempo exterior, que ya estaba, por supuesto, introducido en las casas con la tecnología, pero como si ya nos hubiese devorado del todo, ¿no? Se aceleró por completo ese tiempo. Entonces se produjo una especie de encasquillamiento entre el tiempo lento, parado, de no saber hacia dónde, y una aceleración interior dentro, como un tambor de lavadora que al final nos inquietaba mucho. Y la única posibilidad, o una de las, para mí, como de los espacios de salvación, fue precisamente las siestas, ¿no? Paradójicamente, comencé a dormir siestas más largas que bueno, yo no recordaba siestas de 3 horas. Yo llegué a las 3 horas, sí. La plusmarca está... No me acostaba muy tarde también, pero bueno, yo creo que muchos sentimos que era necesario desconectar, sobre todo era eso, ¿no? Porque estábamos sobresaturados de noticias, de afectos, de trabajo, la casa se había llenado de todo el exterior, ¿no? Y necesitábamos esos momentos de cortar, ¿no? De desconectar, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a escribir la pandemia me pilló en plena escritura del libro, tenía como muchas notas tomadas, ¿no? Pero pensé, y ahora con la que está cayendo, voy a escribir, ¿qué hago yo un libro sobre la siesta? Como casi todo el mundo, estuve como por lo menos 3 semanas donde no me concentraba casi ni para leer, ¿no? Solo para dormir la siesta. Era para lo único que me concentraban. Y poco a poco comencé como a ser consciente de que a lo mejor, y fue revisando las notas, ¿no? A lo mejor estaba escribiendo de algo que sí que tenía que ver con lo que sucedía, ¿no? Porque estaba escribiendo sobre ese tiempo, sobre la necesidad de la interrupción, que era la siesta. Estaba escribiendo sobre el cuerpo, sobre el cuerpo, la necesidad de reencontrarse con el cuerpo biológico, cansado, que pesa y se cansa y necesita el descanso y necesita el placer, y ese cuerpo es el que se había puesto en peligro, ¿no? Y que casi lo habíamos suspendido y lo seguimos suspendiendo, ¿no? Con esa prohibición del tacto, el noli tangere, ¿no? Con el que empieza Slavoj Žižek su reflexión sobre la pandemia, ¿no? Un poco la maldición del tacto, ¿no? El tiempo, el tacto y la casa, ¿no? Porque lo que descubrimos fueron nuestras casas, las que estaban bien y las que estaban mal, ¿no? Y eso coincidió en mi caso también con la experiencia de que me acababa de mudar de casa y que había dejado o había vendido la casa de la huerta, la casa de la memoria, y me sirvió un poco también como reflexión sobre
sobre lo que estaba sucediendo en el mundo y lo que estaba sucediendo en mi vida, ¿no? Coincidió también con que acababa de terminar un ensayo sobre el tiempo en el arte, que estaba corrigiendo las pruebas cuando estaba escribiendo esto, ¿no? Como que al final se juntó lo que estaba pasando con mis temas y con mis obsesiones, ¿no? Y me di cuenta de que el libro era más pertinente, para mí sobre todo, de lo que creía en un principio. Entonces por eso seguí, ¿no? Porque en el fondo el libro, aunque sea un libro más feliz que los otros libros que escribo, que son más de llorar, ¿no? Y más de tirarse de los pelos, ¿no? Pero sí que sigue como con los mismos temas, ¿no? La memoria, la casa, el cuerpo, el tiempo, ¿no? Que están como articulados o declinados en torno a la siesta, ¿no? Y quizá por eso continué escribiendo el libro, porque era para mí muy importante, un libro muy pequeño pero que cerraba muchas cosas, entre ellas sobre todo a nivel muy, muy personal esa relación con la memoria y con el pasado, ¿no? Porque fue el año que vendí la casa de la huerta, la casa que aparece en El dolor de los demás, la casa donde nací, la casa de mis padres, lo único que me dejaron mis padres en herencia, lo vendí a mi sobrino que lo derrulló y construyó ahí una casa nueva, y ya como que perdí el cordón umbilical que me unía con la huerta, ¿no? Y me fui a la ciudad, y fue un cambio también en cuanto a la memoria, ¿no? Por eso para mí es un libro muy importante, aunque sea un libro muy pequeñito, pero sobre todo pertinente para mí, para el momento, ¿no? Es un libro muy pequeñito de tamaño, pero no es un libro en absoluto pequeñito. Dos cositas, porque creo que tenemos que ir terminando. Una, hay un capítulo expresamente dedicado a contar siestas curiosas. Cuéntanos alguna especialmente. Sí, pues hay la mayoría de los libros sobre las siestas acaban siendo anecdóticos, ¿no? Porque pues acaban hablando de los siesteros célebres, ¿no? Los siesteros célebres. La famosa de Dalí, de la moneda. Bueno, hay muchas apócrifas con Dalí, está la de la cuchara, la de la moneda o la de la llave. Realmente él escribió Método para dormir con una llave, ¿no? Que es el método este de dormir con la llave, que en el clis, en el momento de quedarse traspuesto, cae la llave al suelo, hay un plato y se despierta, ¿no? Las microsiestas, ¿no? Esa sería como la siesta esa vinculada con lo onírico, con ese espacio a medio camino entre el sueño y la vigilia, ese espacio también de la creatividad, ¿no? Luego están las siestas, por supuesto, célebres de Cela, ¿no? Las siestas de pijama, Padre Nuestro y Orfidal, casi que serían las de hoy. El yoga ibérico lo llamaba Cela, ¿no? Están las siestas de los políticos, ¿no? Que es muy curioso, las siestas de Napoleón, las siestas de Churchill, las de Margaret Thatcher, las de Clinton, que también es muy famoso por sus siestas, como se comprobó públicamente, ¿no? Y hay como mucha risa, ¿no? Una cosa para hacer ruido, que me acabo de acordar ahora cuando decías lo de Margaret Thatcher. Háblanos de la siesta y el género. Pues en la lista de los siesteros, realmente una de las cosas de las que uno se da cuenta es de que es una lista de los siesteros acabados en O, que salvo, pues se habla de las siestas de Thatcher o las siestas de Ana María Matute. No puse las siestas de Patricia Highsmith, que también son célebres, ¿no? Ahora se ha revelado como una gran siestera, o siestera, no sé realmente cómo decirlo, pero es cierto que parece que está muy vinculado con el género masculino, ¿no? Los grandes siesteros, como los encamados, que también hablo ahí de los tumbados, ¿no? Eso de esa tradición de la que habla Landero o Caballero Bonal, ¿no? Los escritores tumbados en la huerta y en España se ha tumbado, ¿no? Esta persona se ha encamado y es como algo también muy vinculado con lo masculino, ¿no? Y a raíz de eso, ¿no? Empiezo a pensar, como que me doy un poco cuenta de que en realidad es verdad, ¿no? Y pienso en el pasado, en el tiempo de siesta robado a mi madre, ¿no? En casa, pues acabábamos de comer y el primero que se transponía era mi padre, ¿no? Se iba al sofá y después mis hermanos, ¿no? Luego yo. Y mi madre, hasta que no estaba la casa limpia, hasta que no estaban los platos limpios, la mesa quitada, la casa ordenada, no se acostaba, ¿no?
como si en realidad ese espacio de lo doméstico fuese una especie de gincana, ¿no? de barrera que impidiese tomar el tiempo de sueño. Entonces hablaba un poco, porque el libro está como lleno de envíos, pero nunca se desarrollan las ideas demasiado, ¿no? Pero sí que hablo un poco de esa vinculación de la siesta con el género, también por supuesto con la clase, ¿no? Al final la siesta es un privilegio en el fondo, ¿no? Algo que te puedes permitir, ¿no? Que y la idea era un poco también dejar claro que cuando uno duerme la siesta tiene que ser consciente del privilegio que es dormirla, ¿no? De cómo nos roban las siestas desde el género, desde la clase, desde la raza, ¿no? En el fondo es una conquista, ¿no? En la Constitución china está puesto como un derecho, ¿no? Y me parece que es fundamental ser consciente de lo que implica la siesta, pero también todos los actos cotidianos que a veces no les damos importancia, ¿no? Y que muchos son conquistas, ¿no? Y también privilegios, ¿no? Entonces, no sé por qué he llegado a lo de la conquista, pero que hay que ser consciente de las implicaciones. Género, la clase y todo esto. Sí, pero era como el tiempo, yo siempre lo pensaba así como, ¿cuánto tiempo de sueño le hemos robado? Hemos robado a los hombres, ¿no? ¿Cuánto tiempo de sueño? Seguimos robando. Y yo pensaba sobre todo en eso, ¿cuánto tiempo de sueño le robamos a mi madre? En este sentido yo debo decir que en mi familia había bastante igualdad, ¿eh? Mi madre se pega unas siestas, se las ha pegado siempre, modelo cabezada. Por cierto, yo ya sé lo que piensas tú y cómo eres tú. Yo no puedo, sí puedo, cuando estoy viajando y esto puedo, o sea que puedo. Pero en casa no puedo dormir la siesta en la cama, tengo que dormirla en el sofá. ¿Tengo algún problema? No, si el problema no es idiosincrasia. No, al final cada uno encuentra su espacio. A mí me parece que es un ritual, ¿no? Y pues el sofá se reconfigura también como espacio de siesta. Yo soy yo necesito la cama. El sofá, también porque el sofá ya se lo apoderó mi mujer, lo resignificó ella y yo la cama. Que es muy curioso que, fíjate que se podía hablar de las siestas compartidas, pero a mí la siesta me gusta dormirla solo, aunque luego está la otra siesta de la gastrosiesta, la siesta vinculada con la sexualidad, que también está bien, el sexo después de comer o después de despertarse de la siesta, ¿no? Pero tiene como una pulsión de privacidad, déjame mi espacio, mi modo avión absoluto, ¿no? Como este momento es absolutamente para nosotros para mí. Nosotros la siesta separados también. Así la duerme en la cama y yo en el sofá. O sea, así estáis cambiados. Exactamente, estamos cambiados. Bueno, una última cosa ya para terminar. Yo cuando he sacado esta novela he recibido muchos mensajes de lectores y hay algunos que me han hecho especial ilusión. Ha habido varios que me decían, al margen ya de las valoraciones sobre la novela, me decían: tu novela me ha ayudado mucho para lavar mi conciencia. La novela habla de infidelidades y adulterios. ¿Tú crees, o has recibido mensajes de ese tipo, o crees que mucha gente de repente puede sentirse orgullosa de algo que le da un poquito de vergüenza todavía, que es dormir la siesta, cuando lea El don de la siesta? Pues sí, me ha pasado un poco lo mismo de por fin puedo dormir la siesta sin sentirme culpable, ¿no? Este es mi manual. No, es verdad, ¿no? Porque tiene que ver algo con 100 noches lejanamente, ¿no? Dormir la siesta es un poco la infidelidad del sueño, ¿no? Estás siendo infiel al sueño de por la noche, es un poco el polisueño, el sueño polifásico, se llama así realmente, el sueño bifásico, polifásico. Y es cierto que, como ocurre con la infidelidad, pues es una cosa que a veces uno duerme la siesta en secreto, no se dice, porque queda según el contexto mal, y muchos lectores sí que me han dicho: ya tengo la coartada perfecta para dormir la siesta, ¿no? Porque tiene notas al pie, ¿no? Está legitimado científicamente, culturalmente, históricamente que tenga que dormir la siesta, ¿no? Entonces sí que he recibido ese momento. Todos los que nos están viendo ya saben que, aparte de que es un libro absolutamente recomendable
en el sentido literario, en lo que hacen los ensayos, que es ayudarnos a pensar, tiene este valor añadido de que a partir de ahora vamos a dormir la siesta mejor, con mucha menos culpabilidad y sin necesidad de invocar a viejos demonios, sino simplemente invocando a Miguel Ángel Hernández. Muchas gracias por mi parte. Ha habido muchos comentarios Sí, en el sí. transcurso de la conversación. Lo siento, tienes que seguir con los tweets sobre la siesta y algunos han sido muy divertidos, ¿no? Por ejemplo, siesta que te quiero siesta, ¿no? Las siestas son los ríos que van Que parar. parar el mar, ¿no? Bueno, las siestas de verano, las siestas de infancia, con el silencio impuesto, también nos lo comentaba hace un momento, no me acuerdo quién es, por aquí está Zatana, ¿no? Ese de niño, que no se podía hacer ruido a la hora de la siesta, no vaya a ser que se despierte a los vecinos, había que tener cuidado con eso. Era Sí, como se detenía todo, ¿no? la conciencia de siesta, que has hablado también, ¿no? Interesante ese concepto, hay que estar orgulloso. Orgullo de siesta. Orgullo de siesta. Orgullo de siesta. En fin, ha habido muchísimos comentarios. Eladio, que también nos dice: mi amigo Paco, científico del CSIC, me dijo un día que a él lo que le gustaba en la vida era tocar la flauta y dormir la siesta. Y no en ese orden. Es una de las frases de mi vida, yo creo que es una de las frases de cualquier vida, ¿no? Sí, sí, sí. Tocar la flauta y dormir la siesta. En fin, no sé, hay muchos comentarios, siestas de 40 minutos, de 20 minutos, con televisión, sin televisión. Ese es otro melón para abrir, la tele de la siesta, ¿no? El Tour de Francia. Yo tuve una época en la que me quedaba dormido con los documentales o las películas sí, o con estas. Sí, que yo creo que los programan para 20 minutos y luego después es todo ruido blanco, no hay nada, pero como ya la gente está dormida. Yo me dormía mucho con el ciclismo. Cuanto más esfuerzo hacían los corredores, yo más me dormía. Era como por contrasentido. Es curioso. Bueno, pues El don de la siesta de Miguel Ángel Hernández, en los nuevos cuadernos de anagrama, en estos libritos pequeños por fuera, pero grandes por dentro, ¿no? Asequibles además a cualquier bolsillo físico y literal, y económico. Y otro libro para recomendar, por supuesto, 100 noches de Luis G. Martín, premio Herralde de novela 2020. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí en la librería Alberti. Muchas gracias a todos los que os habéis unido a esta conversación. Ya sabéis que los libros están disponibles, si no podéis venir a la librería, están disponibles en nuestra web, en libreriaalberti.com. Y bueno, que esperamos que cada vez quede menos para poder hacer estos encuentros presenciales. Luego colgamos la grabación de esta conversación en YouTube, para que cualquiera también pueda reflexionar y volver a ver esta interesante conversación acerca del cuerpo, la casa, el tiempo y el don que se nos es dado o no con la siesta, ¿no? Que también habría que hablar. Hay gente que no puede dormir la siesta. También. Y no son malos, ¿no? No, es un regalo que se nos da. Es un regalo, es un don, exactamente. Así que muchísimas gracias a los dos. Pues muchísimas gracias, bueno, a vosotros. Gracias a todos y hasta la próxima. Eso. Gracias a ti, Lola.